24 de marzo de 2024. El olor a antiséptico y a café rancio de la cafetería flota pesado en el aire de la residencia St. Jude, donde Vincent Delcourt, de 81 años, se está muriendo. Su respiración es un requiem superficial y entrecortado, pero sus ojos son de una nitidez diamantina clavados en la grabadora que hay entre ellos. Durante 47 años, Delcourt, el exagente especial a cargo de la División de Crimen Organizado de la oficina del FBI en Newark, ha cargado con un secreto que reescribe la historia. El mundo cree que la desaparición de 14 hombres de la familia Genovese en el verano de 1977 fue una purga mafiosa. Vincent Delcourt conoce la verdad. No los mató una banda rival. Fueron exterminados por una familia común de contratistas de construcción, veteranos de la Segunda Guerra Mundial que convirtieron su tranquila calle de Hoboken en un campo de batalla y los cimientos de su ciudad en una tumba. Mientras la cinta gira, la voz temblorosa de Delcourt va desprendiendo las capas del único caso que lo quebró, susurrando una justicia tan fría, tan definitiva, que fue vertida en hormigón. Esta es la historia de la masacre de Hoboken, y comienza el día en que los monstruos aprendieron que los hombres callados que echaban sus aceras una vez habían asaltado las playas del infierno y no temían volver. La cinta silbaba suavemente en el silencio estéril de la habitación. La respiración de Vincent Delcourt, ese suspiro entrecortado de radiador, parecía sincronizarse con su giro. No abrió los ojos, pero su voz, débil como papel pero precisa, continuó, como si el clic de la grabadora hubiera sido una pausa, no un alto. El hormigón, susurró, su mirada ahora distante, fija en las losas del techo manchadas de humedad como si fueran una pantalla de cine para el pasado. Esa fue la genialidad, no los disparos. Cualquier idiota con una metralleta puede hacer un desastre. El hormigón era archivístico, era un sistema de archivo permanente para lo irremediable. Se inclinó hacia adelante, las articulaciones de su silla de ruedas crujiendo en protesta. ¿Crees que la historia termina con Lupo quebrado y los rusos de vuelta al trabajo? No es así. Se expandió. El silencio después de esa noche fue el sonido más fuerte que he escuchado. Pero para entender la profundidad de ese silencio, tienes que entender la profundidad de la herida que lo causó. Esto no era solo dinero, era una traición fundamental al mundo por el que habían sangrado. La narración de Delcourt retrocedió, más allá de 1977, hacia los hombres mismos. Salvatore Russo, dijo el nombre pronunciado con el respeto de un historiador. Desembarcó en Anzio, Operación Shingle, un fiasco sangriento. Su unidad estuvo acorralada en la playa una semana. Vio a hombres ahogarse bajo el peso de su propio equipo, partidos por la mitad por ametralladoras MG-42. Aprendió a avanzar no corriendo, sino arrastrándose sobre los cadáveres de sus amigos. Ganó una estrella de plata por arrastrar a 3 heridos a través de 200 yardas de arena abierta bajo fuego constante. La citación lo llamó valor conspicuo, Sal lo llamó no dejar atrás a la familia. Esa era su verdad central. Su pelotón era su familia. Luego, Russo y Sons era su familia. Hoboken era su familia. Detalló a los hermanos. Dominic, el ingeniero de combate que podía desactivar una mina alemana Teller con dedos temblorosos y entumecidos por el frío, que luego volvió a casa y usó la misma meticulosidad para calcular tensiones estructurales. Michael, el callado, que desde la posición de un francotirador en una granja destruida del bosque de Hürtgen aprendió paciencia, a leer el viento en las ramas desnudas, a dejar que su latido se calmara en el espacio entre respiraciones antes de hacer un disparo que podía cambiar una batalla. Estos no eran hombres violentos por naturaleza, insistió Delcourt. Eran hombres precisos. La guerra les había impuesto una precisión terrible. Volvieron a casa esperando cambiarla por el caos honesto de la creación, de edificios, de un negocio, de un futuro. Durante 30 años hicieron justamente eso. Delcourt pintó un cuadro de un Hoboken de posguerra donde los rusos eran pilares.
construyeron el salón parroquial de Saint Anthony, donde se casó la hija de Dominic. Vertieron los cimientos de la estación de bomberos en Jackson Street, donde luego sería voluntario el hijo de Michael. Estaban en cada desfile del Día de los Veteranos, medallas prendidas en viejas chaquetas de traje, un poco más erguidos, sus ojos un poco más lejanos al pasar la bandera. Y luego llegó Carmine Lupo, dijo Delqua, enfriándose su voz, no del viejo país, sino de las mismas calles, un tipo diferente de veterano de Rikers Island, de esquinas, de la crueldad casual que florece en ausencia de guerras mayores. Vio el éxito de los rusos no como un logro, sino como una debilidad, una señal de blandura. Vio su reputación de integridad como una puerta que podía patear. Su error fatal fue pensar que la humildad de los hombres buenos era miedo. Confundió su paz con una rendición. Delqua describió las consecuencias de la reunión del 14 de junio en el Club Social de Lupo con detalle forense. Sal no fue a casa furioso, fue a casa frío. Esa fue la primera pista, si alguien la hubiera estado observando. Una rabia caliente se puede razonar. Una rabia fría planifica. El consejo de guerra en la cocina de los rusos no fue una pelea a gritos, fue un informe. Sal expuso el terreno, su ruina financiera, las amenazas físicas, la policía local corrupta, la obsesión del FB y con los altos mandos de las 5 familias, no con el ahogo a nivel callejero que practicaban. ¿Huimos o nos plantamos? No era una pregunta retórica, era una evaluación táctica. La fase de preparación que Delqua describió fue una escalofriante reactivación de habilidades dormidas. Dominic no solo tabló ventanas, reforzó puntos de carga en el techo del sótano, creando posiciones de repliegue. Armó la puerta trasera con una alarma silenciosa, hecha con una batería de auto y un cable de timbre. La recuperación de las armas por parte de Michael no fue sentimental, fue una inspección de armero. Pasó horas en un campo de tiro improvisado en los Catskills, familiarizándose de nuevo con el retroceso del Garand, el peso de la pistola. Y Sal comenzó su reconocimiento. Se sentaba en su camioneta cerca del club social, una carpeta en el regazo, aparentando calcular presupuestos. Cronometraba rutinas, identificaba patrones, cartografiaba el ecosistema de la depredación. No estaba haciendo una lista de objetivos, estaba diseñando una campaña de contrainsurgencia. El objetivo no era solo Lupo, era su red, los matones, los cobradores, los lugartenientes, las manos que sostenían los cuchillos. La primera desaparición, Joey Knuckles Fontana, el 2 de julio, se ejecutó con un silencio que se convirtió en su firma. No usaron un arma. Anthony Russo, el hijo de Sal, un liniero construido como un roble, salió de las sombras y usó una porra, una herramienta que supuestamente nunca había visto, pero su golpe fue limpio, eficiente, el golpe de un profesional. Cargaron a Fontana en la parte trasera de su propia furgoneta de panel, la que decía Russo y Sons, cimientos de calidad. La ironía no se escapó cuando lo descubrí después. Lo llevaron a la obra en Weehawken, a un pilar de cimientos que estaba programado para ser vertido al amanecer. Ya habían excavado un poco más profundo de lo que indicaban los planos. Lo colocaron dentro. Luego vertieron el hormigón ellos mismos. Dominic supervisó la mezcla, asegurando que la fluidez fuera perfecta, sin bolsas de aire. Estaban enterrando a un monstruo, y su única preocupación era la integridad estructural de su tumba. La guerra psicológica fue inmediata y profunda. Delqua recordó las transcripciones de las escuchas. Los tipos que quedaban empezaron a hablar en códigos que nunca habíamos oído. Voló la paloma al sur, se entregó la leche, saltaban ante las sombras. Los cobradores exigían escolta. El ritmo normal de la extorsión, el ritmo predecible y opresivo, se detuvo en seco. El dinero dejó de fluir hacia arriba en la cadena. El miedo es una moneda y los rusos acababan de hacer caer el mercado. La descripción del asalto por parte de Delqua no fue la de un tiroteo caótico,
sino la de un enfrentamiento defensivo ejecutado con una profesionalidad espantosa. Los rusos sabían qué iba a pasar. Sal había predicho la necesidad de Lupo de un gesto violento y grandilocuente. Su casa no era un hogar esa noche, era una posición defensiva preparada. Michael en la buhardilla no era solo un hombre con un rifle, era un elemento de vigilancia con campos de fuego despejados hacia Washington Street. Tenía puntos de referencia predeterminados, la boca de incendios, el roble, la farola de la esquina, para estimar distancias. Dominic en el callejón cubría el embudo mortal de la entrada trasera, su escopeta cargada con postas alternadas y balas sólidas, para trabajo a corta distancia y penetración. Describió el momento en que se abrieron las puertas del Lincoln Líder. No hubo sigilo, esto era una demostración de fuerza. Caminaron con arrogancia por el sendero, escopetas y Chicago typewriters en mano. Esperaban terror, sumisión, el satisfactorio quebradero de madera y vidrio. Lo que obtuvieron fue un ambiente rico en objetivos. El primer pistolero, un matón llamado Marco de Dor del Grosso, pateó la puerta principal. El disparo de Michael lo alcanzó en el centro de masa. La bala .30-06 no solo lo mató, lo retiró del umbral, despejando el embudo mortal. Fue un disparo calculado, táctico. La confusión que siguió no fue solo pánico, fue una unidad militar perdiendo a su hombre punta en una emboscada. Se dispersaron para cubrirse detrás de sus coches, pero estaban en la zona de matanza que Michael ya había cartografiado. Durante 12 minutos, explicó Delqua, los rusos lucharon no como peleadores, sino como un equipo de fuego. Sal y sus hijos sostuvieron la planta baja, usando la construcción sólida y antigua de la casa como búnker. Practicaron disciplina de fuego, disparar, moverse, comunicarse. Más tarde contrasté la evidencia balística. Los Garands disparaban en secuencia rotatoria, nunca recargando todos a la vez. Creaban un fuego de supresión constante. Mientras tanto, Dominic, usando el túnel del sótano que había reforzado, emergió desde el portón lateral de la propiedad del vecino. Flanqueó a los 3 pistoleros agachados detrás del segundo Lincoln. Desde 10 yardas, con una escopeta, no fue una pelea, fue un veredicto. El único superviviente, Polly, un chico de 20 años que había estado conduciendo hacía un mes, fue la clave del objetivo final de Sal. No lo perdonaron por misericordia, lo perdonaron como mensajero. Cuando Sal lo arrastró adentro, cubierto de polvo de yeso y el olor a cobre de la sangre, no le gritó. Lo sentó a la mesa de la cocina, le sirvió un trago de anisete y le habló en voz baja, como un padre. Le dices a Carmine, dijo Sal, le dices que la deuda está pagada, le dices que Hoboken está cerrado, le dices que si alguna vez vuelve a mirar a mi familia, a esta calle, a esta ciudad, no iremos por sus soldados, iremos por él, y no usaremos hormigón, usaremos el fuego que tanto le gusta. Luego lo enviaron caminando hacia las sirenas y las luces intermitentes. Así fue donde comenzó la historia de fantasmas personal de Delqua. La respuesta oficial del EBB fue un esfuerzo frenético por encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. Estábamos condicionados a pensar en dinámicas de sindicato. Esto no encajaba. No hubo llamadas a Nueva York reclamando crédito, no fanfarronadas, no tomas de territorio, solo un vacío. Mi supervisor quería achacárselo a los gambinos, usarlo como palanca en otro caso. Yo era el agente junior asignado para hacer que la evidencia encajara en esa narrativa. Pero la evidencia susurraba una verdad diferente. Delqua detalló su investigación privada, no autorizada, el casquillo fantasma, el informe del vigilante nocturno sobre Sal en los cimientos del Skyline Plaza. Luego, la prueba definitiva, una auditoría forense de los libros de Russo y Sons, hecha extraoficialmente por un amigo en el TERC. La semana después del tiroteo, reveló Delqua, Russo y Sons hizo una serie de compras a un proveedor industrial en Secaucus, no materiales de construcción, bidones de 50 galones de limpiador ácido industrial, 10 palés de cal viva
y un pedido abrumador de cemento Portland, 20 toneladas más de lo que cualquier obra activa suya podía justificar. Se entregó en un patio cerrado y en desuso cerca de los muelles podridos. La factura se pagó en efectivo de su fondo de caja chica, que había aumentado misteriosamente en exactamente $340,000, la cantidad que Lupo había retenido. Él se había quedado de pie en la valla de eslabones de ese patio, mirando la hormigonera solitaria y las pilas ordenadas y ominosas de sacos. Lo supe en ese momento. No solo estaban deshaciéndose de cuerpos, los estaban procesando. El ácido y la cal, eso era para cualquier cosa que no se integrara con el hormigón. No dejaban rastro forense. Este era un nivel de minuciosidad nacido no del genio criminal, sino de la higiene del campo de batalla. En la guerra, entierras al enemigo para evitar enfermedades. Ellos estaban previniendo que se propagara la enfermedad de la ley, de la venganza. Delqua tomó su decisión. Enterró su informe. Perdió el casquillo. Dirigió la mirada de la oficina lejos de la tranquila casa en Washington Street. Me convertí en el custodio de su secreto, dijo, el peso de ello encorvando sus delgados hombros. Cada promoción que conseguí, cada mafioso que envié tras las rejas después, se sintió prestada, pagada con su violencia y mi silencio. Las décadas que siguieron fueron un epílogo silencioso que Delqua observó desde lejos. La familia Russo prosperó, pero con un aire solemne y vigilante. Sal nunca volvió a sonreír en fotografías. Después de 1977, sus ojos mantenían la misma distancia que probablemente tenían después de Anzio. El negocio se expandió, pero siempre éticamente, casi con desafío. Se hicieron conocidos por contratar exconvictos que intentaban enderezarse, por financiar programas de desintoxicación, por ser el objeto inamovible contra cualquier resurgimiento de la corrupción callejera. Vigilaban su ciudad con presión silenciosa. Dijo Delqua, si una nueva banda intentaba establecerse, de repente descubrían que no podían conseguir un contratista decente. Sus contratos de alquiler de almacenes se caían. Sus fachadas legítimas eran socavadas por ofertas de los rusos. Era un asedio económico y frío. Y detrás de todo estaba la leyenda no dicha de la masacre, una historia demasiado extravagante para los nuevos yuppies que se mudaban a los brownstones renovados de Hoboken, pero que aún circulaba en los cimientos de la ciudad vieja. El legado físico surgió en destellos macabros, el descubrimiento de huesos en los pilotes del almacén de Weehawken en 2005. En 2011, durante la renovación sísmica del Skyline Plaza, para entonces un edificio de oficinas anticuado, trabajadores que usaban radar de penetración terrestre encontraron anomalías de densidad inesperadas en la losa de cimentación. Los ingenieros del edificio, preocupados por la integridad estructural, consultaron los planos originales. En el margen del plano de cimientos del núcleo oeste, en la precisa letra de ingeniería de Dominic Russo, había una pequeña nota críptica: añadir 5% de árido para refuerzo, para estabilidad permanente. Estabilidad permanente, repitió Delqua con una risa cansada. No hablaba del hormigón. La luz en la habitación se había desvanecido hasta un crepúsculo azul profundo. Delqua era una silueta contra la ventana. Todos se han ido ahora, dijo. Sal, Dominic, Michael, Anthony Russo murió el año pasado. Paul, el hijo menor, tiene Alzheimer. Algunos días no recuerda a sus propios hijos, y mucho menos 1977. La verdad se muere conmigo, y por eso estás aquí. Fijó al entrevistador con una mirada de profunda urgencia. No te cuento esto para buscar la absolución. No la quiero. Te lo cuento porque la historia es un arma. No contra los rusos. Su guerra terminó. Es un arma contra las historias simplistas que nos contamos sobre el bien y el mal, sobre la ley y la justicia. Los rusos fueron héroes que se convirtieron en criminales de guerra. Los hombres de Lupo fueron villanos que se convirtieron en infraestructura. Yo soy un hombre de la ley que se convirtió en cómplice. Nada es puro.
tosió, un sonido desgarrador que parecía rasgar la tela de su ser. Mira el horizonte ahora, todos esos condominios relucientes en el paseo marítimo. La gente paga millones por una vista de Manhattan. Están viviendo en una ciudad construida, en parte, por monstruos, y hecha segura, en parte, por monstruos de un tipo diferente, la luz y la sombra. No puedes tener una sin la otra. La mano de Delqua, moteada por la edad, se extendió y tocó la grabadora detenida. Así que toma esto, haz con ello lo que debas, pero recuerda el costo. Recuerda que Salvatore Russo, el hombre que salvó a su familia y quebró la espalda a una familia criminal, nunca volvió a escuchar la risa de sus nietos sin oír también el ping de un cargador vacío de Garand. Ganó, pero vivió el resto de su vida en el país de su pérdida. Esa es la verdadera masacre, la que ocurre dentro del alma de un hombre. Se reclinó, su energía agotada, su confesión completa. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y el lejano ruido de un carrito de la cena. El legado de la masacre de Hoboken, susurró Vincent Delqua, su voz ahora solo un aliento, fusionándose con la oscuridad que se acumulaba. No está escrito en archivos o titulares, está escrito en las cosas que permanecen inquebrantables. Está en el silencio de los hombres buenos que saben de lo que son capaces, está en el hormigón, siempre en el hormigón. Cerró los ojos, una rendición final y cansada. La grabadora reposaba entre ellos, una pequeña tumba de plástico negro que guardaba una historia de fantasmas, sus carretes en silencio, su verdad ahora hinchándose para llenar la habitación, pesada como piedra vertida, esperando que el mundo decidiera si había escuchado una confesión, una historia o una advertencia.